El nacimiento de una estrella. Hubo un momento en el que Carlos Gullit Peña parecía destinado a convertirse en una leyenda del fútbol mexicano. Su nombre era sinónimo de talento, sacrificio y éxito. Los estadios se rendían ante sus actuaciones, los aficionados soñaban con verlo triunfar en Europa y los entrenadores lo consideraban uno de los mediocampistas más completos de toda una generación. Pero la historia de Gullit Peña no terminó como nadie esperaba. Lo que comenzó como un cuento de superación terminó convirtiéndose en una de las caídas más dolorosas y sorprendentes que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años. Hoy, a los 36 años, el hombre que alguna vez fue mundialista, bicampeón y figura de la selección mexicana enfrenta una realidad completamente distinta. Una historia marcada por decisiones equivocadas, lesiones, excesos y oportunidades perdidas. Esta es la tragedia que vive Carlos Gullit Peña. Cuando se habla de futbolistas mexicanos que tenían todo para triunfar, pocos nombres generan tanta nostalgia como el de Carlos Alberto Peña Rodríguez. Durante varios años fue considerado uno de los mejores mediocampistas del país. Poseía fuerza física, inteligencia táctica, capacidad goleadora y una facilidad extraordinaria para llegar al área rival. Era un jugador diferente, de esos que aparecen una vez cada cierto tiempo y que parecen destinados a marcar una época. Sin embargo, la historia del fútbol está llena de talentos que no lograron sostenerse en la cima. En algunos casos por lesiones, en otros por problemas personales y en otros por decisiones que terminaron afectando su carrera. La historia de Gullit Peña reúne prácticamente todos esos factores. Su vida deportiva pasó de tocar el cielo a caer en una espiral de problemas, que terminaron alejándolo del nivel que alguna vez lo convirtió en figura nacional. Para entender cómo llegó a esta situación, primero debemos regresar al principio de todo, a las calles de Tamaulipas, donde nació un niño que soñaba con jugar fútbol profesional sin imaginar que algún día representaría a México en una Copa del Mundo. Su nacimiento y los primeros años en Tamaulipas. Carlos Alberto Peña Rodríguez nació el 29 de marzo de 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde muy pequeño mostró una energía inagotable y una pasión enorme por el fútbol, mientras otros niños dedicaban su tiempo a diferentes actividades. Carlos pasaba horas enteras jugando en canchas improvisadas, terrenos de tierra y espacios donde únicamente existía una portería hecha con piedras. Ahí comenzó a desarrollar las características que años más tarde lo harían famoso: potencia física, resistencia y una capacidad impresionante para recorrer grandes distancias dentro del campo. Su crecimiento futbolístico ocurrió en las ligas locales de Tamaulipas, donde rápidamente empezó a llamar la atención. Los entrenadores notaban algo especial en aquel joven de cabello rizado que parecía estar en todos los sectores de la cancha al mismo tiempo. No importaba si el equipo necesitaba defender o atacar. Carlos aparecía constantemente para marcar diferencias. Esa entrega absoluta le permitió destacar entre cientos de jóvenes futbolistas que también soñaban con convertirse en profesionales. Conforme fue avanzando en categorías juveniles, comenzaron a llegar oportunidades más importantes. Diversos visores observaron su desempeño y comprendieron que estaban frente a un jugador con condiciones poco comunes. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de integrarse a las fuerzas básicas del Pachuca, una institución reconocida por formar talentos mexicanos. Aquella oportunidad cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Su llegada al fútbol profesional, ingresar a las categorías inferiores de Pachuca, representó un enorme desafío. Por primera vez estaba rodeado de algunos de los mejores jóvenes futbolistas del país. La competencia era feroz y cada entrenamiento podía definir quién avanzaba y quién quedaba fuera. Carlos entendió rápidamente que si quería cumplir su sueño tendría que esforzarse más que nunca. Los entrenadores quedaron impresionados por su fortaleza física y por su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro del mediocampo. Poco a poco comenzó a escalar categorías hasta llegar al primer equipo. Finalmente, en 2010, logró debutar profesionalmente con Pachuca. Aunque sus primeros partidos fueron limitados, aquella experiencia le permitió conocer las exigencias de la primera división y comprender todo lo que necesitaba mejorar para consolidarse. Sin embargo, la competencia dentro del club dificultaba que pudiera tener continuidad. A pesar de mostrar talento, no conseguía la regularidad necesaria para explotar completamente sus capacidades.
Fue entonces cuando apareció una oportunidad que terminaría transformando su carrera y convirtiéndolo en una figura nacional. La Liga de Ascenso 2011, el comienzo de todo en 2011, llegó cedido al Club León, una institución histórica que atravesaba uno de los momentos más complicados de su existencia. El equipo llevaba años intentando regresar a la primera división sin conseguirlo. La presión era enorme y la afición comenzaba a desesperarse. Sin embargo, nadie imaginaba que la llegada de varios jóvenes futbolistas, entre ellos Carlos Peña, terminaría cambiando la historia del club. Bajo las órdenes de Gustavo Matosas, León comenzó a construir un equipo dinámico, ofensivo y espectacular. Fue ahí donde nació la mejor versión de Gullit. Peña, el entrenador, descubrió rápidamente que tenía en sus manos a un futbolista capaz de recorrer toda la cancha sin perder intensidad. Carlos empezó a convertirse en una pieza fundamental dentro del sistema de juego. Su capacidad para recuperar balones, iniciar ataques y aparecer en el área rival lo transformó en uno de los jugadores más importantes del plantel. Partido tras partido comenzó a ganarse el cariño de la afición. Su estilo de juego era agresivo, vertical y lleno de personalidad. Cada vez que tomaba el balón generaba sensación de peligro. Durante aquella temporada fue clave para que León lograra finalmente el tan esperado ascenso a la primera división. Lo que parecía simplemente una cesión temporal terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que cambiaría para siempre el fútbol mexicano. El nacimiento del ídolo de León. Una vez conseguido el ascenso, Gullit Peña explotó definitivamente como futbolista. Mientras muchos jugadores sufren al dar el salto a primera división, él pareció sentirse más cómodo que nunca. Su nivel creció de manera impresionante y comenzó a convertirse en uno de los mediocampistas más completos del campeonato mexicano. La combinación entre velocidad, potencia física y llegada al gol lo transformó en una auténtica pesadilla para los rivales. León jugaba un fútbol espectacular y Gullit era uno de los principales protagonistas. Los aficionados empezaron a llenar el estadio para verlo jugar. Los medios deportivos hablaban constantemente de él, y los entrenadores rivales buscaban fórmulas para intentar detenerlo. Sin darse cuenta, aquel joven que había comenzado jugando en las ligas locales de Tamaulipas estaba iniciando el camino hacia la fama nacional. Lo mejor todavía estaba por llegar. La cima del éxito, la selección mexicana y el Mundial de Brasil 2014. El futbolista que conquistó México para el año 2012, Carlos Gullit Peña, ya no era simplemente una promesa del fútbol mexicano. Se había convertido en una realidad. Cada jornada de la Liga México confirmaba que estaba atravesando el mejor momento de su carrera. Bajo el mando de Gustavo Matosas, León desarrolló uno de los estilos de juego más espectaculares que se recuerdan en el fútbol mexicano moderno. Era un equipo agresivo, vertical, ofensivo y lleno de personalidad. En medio de ese sistema brillante, Gullit se convirtió en una de las piezas más importantes. Su capacidad para recorrer toda la cancha parecía inagotable. Recuperaba balones en defensa y segundos después aparecía dentro del área rival, buscando rematar a portería. Los comentaristas deportivos comenzaron a compararlo con mediocampistas europeos por su despliegue físico y por su enorme influencia en el funcionamiento colectivo del equipo. Lo más impresionante era que Peña no dependía exclusivamente de sus condiciones atléticas. También poseía una gran inteligencia táctica. Sabía cuándo acelerar el juego, cuándo presionar al rival y cuándo aparecer en espacios donde nadie esperaba encontrarlo. Gracias a esa combinación de cualidades, comenzó a registrar números extraordinarios para un mediocampista. Durante sus diferentes etapas con León acumuló más de 150 partidos oficiales y superó los 40 goles, una cifra notable para un jugador de su posición. Cada torneo parecía elevar aún más su nivel. Mientras otros futbolistas sufrían altibajos, Gullit mantenía una regularidad impresionante que lo convirtió en uno de los hombres más importantes del campeonato mexicano. Su crecimiento fue tan rápido que los aficionados empezaron a considerarlo como uno de los mejores mediocampistas del país. Los clubes grandes comenzaron a observarlo con atención. Los medios deportivos hablaban constantemente de él. Y mientras todo eso ocurría, una oportunidad aún más grande estaba por llegar. La llamada de la selección mexicana. Las actuaciones de Gullit Peña eran tan destacadas que resultaba imposible ignorarlo.
El cuerpo técnico de la selección mexicana entendió rápidamente que estaba frente a un futbolista diferente. México atravesaba un complicado proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014 y necesitaba jugadores capaces de aportar energía, intensidad y goles desde el mediocampo. Carlos reunía todas esas características. Su convocatoria a la selección mexicana representó uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de años de sacrificios, entrenamientos y esfuerzos constantes, el joven originario de Ciudad Victoria estaba a punto de vestir la camiseta nacional. Para cualquier futbolista mexicano no existe mayor orgullo que representar a su país, y Gullit asumió esa responsabilidad con una enorme ilusión. Poco a poco comenzó a ganarse la confianza de los entrenadores. Su entrega dentro del campo era absoluta. Corría cada balón como si fuera el último. Peleaba cada jugada con intensidad y nunca daba una pelota por perdida. Esas características le permitieron destacar rápidamente dentro del grupo. Los aficionados comenzaron a identificarlo como uno de los nuevos rostros de la selección mexicana y muchos consideraban que estaba destinado a convertirse en una pieza fundamental durante los siguientes años. El partido ante El Salvador en el Estadio Corona, uno de los momentos más importantes de aquella etapa, llegó cuando México enfrentó a El Salvador en el Estadio Corona de Torreón durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo. Aquella noche tenía una enorme carga emocional para todos los jugadores convocados. El equipo nacional se encontraba bajo presión y necesitaba recuperar confianza para seguir avanzando hacia el objetivo mundialista. Para Gullit Peña, aquel encuentro representó mucho más que un simple partido. Era la confirmación de que había llegado a la élite del fútbol mexicano. Apenas unos años antes luchaba por abrirse camino desde las ligas locales de Tamaulipas y ahora defendía los colores de la selección nacional frente a miles de aficionados. Durante ese periodo comenzó a consolidarse dentro del combinado mexicano. Su rendimiento seguía creciendo y cada convocatoria reforzaba la idea de que México había encontrado a un mediocampista moderno, dinámico y con capacidad para marcar diferencias en ambos extremos del campo. La confianza del cuerpo técnico aumentaba y también lo hacía la ilusión de los aficionados. Mientras tanto, León seguía cosechando éxitos y Gullit continuaba brillando cada fin de semana. Todo parecía alinearse perfectamente para que viviera el mejor momento de toda su carrera: la Copa Oro 2013 y el crecimiento de su figura. El año 2013 fue fundamental para Carlos Peña, mientras consolidaba su posición como figura de León. También comenzaba a adquirir experiencia internacional con la selección mexicana. Su participación en la Copa Oro le permitió competir contra diferentes estilos de juego y enfrentarse a selecciones que buscaban derrotar al gigante de la CONCACAF. Aunque México atravesó momentos complicados durante aquel torneo, Gullit aprovechó la experiencia para seguir creciendo como futbolista. Cada concentración le permitía aprender de jugadores más experimentados y adquirir una mayor comprensión de las exigencias que implica representar a todo un país. Además, la exposición internacional ayudó a incrementar su popularidad y a consolidar su imagen como una de las nuevas figuras del fútbol mexicano. La prensa especializada ya comenzaba a incluirlo entre los mejores mediocampistas de la Liga México. Su nombre aparecía constantemente en programas deportivos, portadas de periódicos y análisis futbolísticos. Muchos expertos consideraban que apenas estaba alcanzando una parte de su verdadero potencial y que los mejores años de su carrera todavía estaban por llegar. Lo que nadie imaginaba era que estaba a punto de vivir el momento más importante de toda su trayectoria profesional. El BCAMPEONATO con León. Mientras la selección mexicana seguía observando atentamente su evolución, Gullit Peña alcanzó la cima del fútbol mexicano con el Club León. Durante los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014, el equipo dirigido por Gustavo Matosas protagonizó una de las épocas más memorables en la historia reciente de la Liga México. León no solamente ganaba partidos, también enamoraba a los aficionados con su estilo ofensivo y espectacular. Gullit se convirtió en uno de los líderes futbolísticos de aquel equipo histórico. Sus recorridos interminables, sus goles y su capacidad para aparecer en momentos decisivos fueron fundamentales para que el conjunto Esmeralda consiguiera un logro extraordinario: el bicampeonato del fútbol mexicano. Aquella conquista elevó definitivamente su estatus dentro del fútbol nacional. Ya no era únicamente una figura emergente,
Ahora era un campeón, un referente y uno de los jugadores más cotizados del país. Los rumores sobre posibles ofertas del extranjero comenzaron a multiplicarse. Algunos analistas incluso consideraban que estaba listo para probar suerte en Europa. Pero antes de pensar en una aventura internacional, había un sueño todavía más grande por cumplir. El Mundial de Brasil 2014, cuando se anunció la lista definitiva de jugadores convocados para representar a México en la Copa del Mundo de Brasil 2014, el nombre de Carlos Gullit Peña apareció entre los elegidos. Fue uno de los momentos más emocionantes de toda su vida. Después de años de sacrificios, finalmente había alcanzado la máxima meta que puede lograr un futbolista profesional: disputar una Copa del Mundo. Brasil 2014 representó una experiencia inolvidable para toda aquella generación de jugadores mexicanos. El torneo reunió a las mejores selecciones del planeta y colocó a Gullit frente a algunos de los futbolistas más talentosos del mundo. Para aquel joven que años atrás jugaba en canchas humildes de Tamaulipas, estar presente en un mundial parecía un sueño imposible hecho realidad. La selección mexicana tuvo una actuación destacada durante la fase de grupos y logró avanzar a los octavos de final. Aunque Gullit no fue el protagonista principal del torneo, formó parte de un equipo que devolvió la ilusión a millones de aficionados mexicanos. Su simple presencia en la lista mundialista confirmaba la enorme evolución que había experimentado su carrera en muy pocos años. Después del Mundial, muchos especialistas coincidían en que estaba entrando en la etapa más importante de su trayectoria. Tenía apenas 24 años, era bicampeón del fútbol mexicano, mundialista y figura de la selección nacional. Parecía imposible imaginar que algo pudiera detener su ascenso. Sin embargo, el fútbol suele cambiar con una velocidad sorprendente. Lo que parecía el comienzo de una carrera legendaria estaba a punto de entrar en una etapa completamente diferente.